Bueno, bienvenidos a este nuevo podcast. Le damos comienzo. Estamos con un muy buen amigo de la casa, Javi. Javi, muchas gracias por venir. Javi es un gran amigo, cliente de hace muchos años. Javi es una persona muy interesante. Básicamente lo que vamos a hacer acá es hablar un poco de todo. Como lo pueden ver, claramente el señor es médico. Por eso está acá vestido de esta manera, con el Lambo. No es que estamos improvisando, no es que te encontré en la calle y te dije, che, vení acá. Tal cual. Quería compartir un poco con ustedes porque siempre con Javi tenemos charlas muy interesantes que se extienden por bastante tiempo. He tenido turnos después de él que me han tenido que esperar 20 minutos porque no podíamos aflojar de hablar. Javi es una persona que sabe mucho, la cual yo admiro un montón. Aparte de, bueno, haber ejercido la medicina por casi 20 años, ¿no? Claro, sí, sí. Un montón. Una parte Te asistencial. estás por recibir de abogado Así también. es, también. Tremendo eso también. O sea, En poco tiempo. ya ser médico es un montón. Decía, recibirte de abogado, te falta ser ingeniero y arquitecto. Ya estamos, ¿no? Claro. ¿Cómo era el que Da Vinci era el que tenía un montón de cosas? Que un era montón de. Sí. era una onda así, sos un nuevo Da Vinci. Bueno. Exacto, anatomista, pintor, escultor. Tremendo, tremendo. Y en otra época, ¿no? Que era mucho Claro. más difícil estudiar. Tal cual. Que había que tener que. No había internet, mínimamente. Ya está, ya no teníamos esto. Y así Claro. cómo trascendió su época y ¿no? Hasta el día de hoy lo nombramos. Impresionante. Claro. Queremos, Javi, te cité hoy acá a hablar acá porque hay muchas cosas que escucho en el día a día de la barbería, muchas problemáticas, muchos temas, cosas que no sé si que asustan, no sé si que preocupan, pero bueno, son cosas que están en la charla del día a día con la mayoría de los clientes de la barbería que rondan en un rango etario de entre 20 a 35 años aproximadamente. Bien. Y uno escucha, ¿viste? Más conociéndote a vos y con toda la información que has metido en mí a través de las charlas, es como que los analizo un poco. Digo, che, estas son cosas que tendría que hablar con Javi, ¿viste? Y bueno, acá estamos. Dale. Y queremos hablar un poco de todo. Javi, ¿sabes con qué me gustaría arrancar este podcast? Y siento que es una problemática que está como que está muy al día, ¿no? Que lo veo en todos. El tema de la ansiedad, Javi, ¿qué es biológicamente la ansiedad? Porque uno lo habla con, no sé, un psicólogo te puede decir que hace algo de la cabeza, un psiquiatra te puede dar una pastilla, pero en la medicina, ¿qué es exactamente la ansiedad? ¿Por qué pasan los ataques de ansiedad? La ansiedad tiene que ver con el estrés. Muchas veces, o sea, nosotros tenemos un sistema en el organismo que ante situaciones en las cuales uno tiene que luchar o tiene que huir porque es una agresión, el sistema se activa y nos permite que nosotros podamos dar una respuesta, o sea, de lucha o de huida, ¿no es cierto? Muchas veces, ¿qué le pasa al humano? Que no le pasa, por ejemplo, a una rata o a un perro que se presenta en una situación en la cual está estresado, lucha, lo matan o huye, pero la situación terminó, no es algo constante. Nosotros, como en realidad tenemos la mente, y en la mente constantemente podemos estar en pensamientos que son negativos, ¿no es cierto?, preocupaciones, en nuestro sistema es como que estamos en peligro constantemente. Estamos en peligro como algo que nos puede, digamos, en la vida, afectar la vida y por lo tanto nuestro sistema está constantemente activado generando una hormona llamada cortisol, que es la hormona que genera esto de la lucha y de la huida. Tremendo. O sea que se puede ligar la ansiedad y este estado de ansiedad al cortisol. Claro. Y tiene que ver justamente con eso, con el hecho de la supervivencia. Claro, exacto. Entonces yo lo voy como intentando captar en mi cabeza y tratar de alargarlo, claro, ¿no? Procesarlo de a poco. Procesarlo. Entonces uno cuando tiene un ataque de ansiedad normalmente es porque está en un estado de defensiva y porque siente que algo malo va a pasar. Claro. Y muchas veces no pasa nada. Justamente, que por ahí eso malo, que en el caso que te daba de los animalitos puede ser algo concreto, por ejemplo un ratón que se encuentra con un gato es algo concreto y tiene que activar el sistema porque realmente el peligro es inminente y cierto. En otras situaciones, en nosotros los humanos, muchas veces no estamos ante una situación inminente de riesgo cierto, sino que es una cuestión mental. Uy, me preocupa tal cosa. Uy, me genera qué va a pasar en el trabajo mañana. Y cómo la inseguridad. Y son todas cuestiones mentales que quizás concretamente no nos va a pasar nada a nosotros en forma inminente. Pero el cerebro no se da cuenta, o nuestra mente no se da cuenta de esa, o sea, nuestro sistema no se da cuenta de que eso no es concreto y ahora. Y se activa de la misma manera, se activa. Entonces el cortisol ese
es como que va generando alteraciones que terminan en enfermedades. O sea, una de las cosas que hace el envejecimiento de las personas, el envejecimiento precoz, una de las teorías de envejecimiento precoz es el estrés constante, porque como que constantemente está ese cortisol, esa hormona, que es un corticoide, que tiene efectos adversos como si fueran los corticoides que se dan de manera externa. Uno conoce que los corticoides son buenos como fármacos para tratar ciertas enfermedades, pero cuando están en exceso, uno dice, los efectos adversos. La gente comúnmente dice, los corticoides, eso tiene corticoide, no lo usé porque te puede llegar a hacer mal. Bueno, la realidad es que ese corticoide puede ser de forma externa a través de un fármaco o es el mismo organismo que genera el corticoide ese que se llama cortisol, ¿no? El corticoide endógeno, el que produce el organismo, se llama cortisol. Y es una hormona que en sí es buena. ¿En qué aspecto? En cuando tenés una situación de estrés, ante la lucha o ante la huida, en esas situaciones. Pero si no hay ni lucha ni huida, tener cortisol elevado no sirve. Sí, ¿no? ¿Te das cuenta? Es como que estás constantemente con el sistema estresado y trae los efectos adversos del corticoide. Si uno mira y se googlea, se fija, los efectos, 80.000 efectos adversos tiene, casi ni ganas de tomar un corticoide. Pero bueno, si bien es algo importante porque tiene un efecto muy intenso y ante, por ejemplo, una persona que hace una reacción alérgica aguda, tenés que tratarlo rápidamente porque se puede llegar a morir, y tiene un efecto muy importante, antiinflamatorio muy importante, también tiene un montón de efectos adversos. Entre ellos la descalcificación, la alteración del colágeno, por lo tanto haría que uno envejeciera más rápido. La alteración del colágeno, por lo tanto, produciría alteraciones de la córnea y entonces uno tendería a tener cataratas, osteoporosis, genera alteraciones o sea, esto aumenta la presión, por lo tanto sería hipertenso, aumenta la glucemia, por lo tanto te tenderías a ser diabético, y las patologías que tenemos, digamos, en las personas, lo frecuente, más cuando uno va aumentando en edad, es ser diabético, hipertenso, ¿te das cuenta? Y todo viene a raíz del cortisol. La osteoporosis, todas las enfermedades cuando uno tiene que chequear a un adulto mayor, son diabéticos. Hipertenso, tienen osteoporosis, tienen artrosis, y todas estas cuestiones las genera el cortisol. O sea que es una buena práctica tratar de disminuir esos niveles. De calmarse un poco de calmarse un poco. Sí, es importante porque aparte agarrar uno... Claro, frenar la bola de nieve porque exacto, dale, Nero, o sea, claro, 40 años y vamos a estar hechos, vamos a parecer de 60 y el cuerpo... Máxime que, por ejemplo, el nivel de estrés del grupo etario que vos me decías 25, 35, ¿no es cierto? Sí. No es lo mismo que antes. El nivel de exigencia, de competitividad, de tener que estar actualizado, de un montón de cosas, no es lo mismo que en el pasado. Si uno dice los de 60, 70 tienen tantas patologías, nosotros podríamos tener como un envejecimiento mucho más precoz. Tremendo. Todavía. Eso es una charla que siempre tenemos con nuestros amigos o con el grupo de amigos y calculo que también mucha de la gente que nos va a ver le habrá pasado de decir, bueno, nuestros abuelos vivieron hasta los 90 años, 80 aproximadamente, pero también, ¿no? Aparte de sacarle estrés. Comían verduras mucho más sanas, que no tenían todos los transgénicos que tienen hoy en día. Los animales no estaban engordados hoy en día como están engordados, con cosas que andan a saber ni siquiera qué le ponen. Claro. Cómo vivimos la vida también nosotros con el tema del consumo de alcohol, cómo es el tema de la fiesta hoy en día, que bueno, no todo el mundo es igual obviamente, pero el 70% de los pibes de mi edad sí, seguramente que sí. Y sumado a todo esto, el tema de la ansiedad y todo, o sea, estamos achicando la vida, o sea, si la vida es una vela, la estamos consumiendo de los dos lados. Claro. Tremendo. Tal cual. Y por ejemplo, los hábitos dietarios, el hecho de comer esas comidas chatarra, que parece que no, pero evidentemente uno le mete al cuerpito cosas que ni al auto. Por ejemplo, vos buscás para el auto, vos decís, ¿qué nafta querés? Ay, quiero la Power no sé cuánto, para que el motor dure más. Listo, para al auto. Sí, y nosotros nos tiramos cada cosa adentro que mínimamente pasa de ahí a la carótida. Sí, nada. Para taparte. Pero es verdad, sí es verdad que... grasa, claro. ¿Cuánta importancia le damos a lo material y a todo y al cuerpo? Como que es medio que lo vas dejando de lado. Y también es porque es una cultura como de lo instantáneo. Yo una de las cosas de lo instantáneo, lo inmediato, ¿no? Por ejemplo, si uno mira las propagandas, tuviste una fiesta anoche, hiciste descontrol, hiciste esto, tomaste el efervescente y no pasó nada. ¿Verdad? Como diciendo, haz lo que se te cante. Igualmente, piedra libre. Mañana te tomás el efervescente y no pasó nada. Eso tanto.
Yo le puedo decir a un paciente cada tanto, ahora ni siquiera eso, porque no hago asistencial, pero como que viene y vos le contás, viene y le contás, viene y le contás, pero el impacto que tiene una propaganda en miles de personas y lo hacen cada 3 segundos, porque vos fijate desde el aspecto médico, uno de los quiebres importantes es que se ha mercantilizado mucho la medicina. Y entonces hay muchos intereses detrás, económicos de farmacéutica. Entonces pone un montón de propagandas que hacen impacto en un montón de gente. Tomaste la aspirinita de hoy, consumiste tal cosa, te pusiste la cremita, los óvulos, el coso, ¿no? Y uno naturaliza que eso es así. Y es lo instantáneo. Yo me lo coloco ahora, hago tal cosa y ya los 2 días tengo de la resolución. Y uno no tiene que olvidar que somos organismos biológicos y en realidad todo tiene su proceso. A mí me ha pasado cuestionamiento de pacientes que me dicen, pero yo me tomé el antibiótico. ¿Cuándo lo tomas, señor? Ayer lo tomé. Lo cortaste. ¿Qué? Pero tomaste un solo cosito. ¿Qué quiere que te haga? Tiene que hacer todo un proceso. Todo esto digamos, no está lo instantáneo social en lo instantáneo del organismo que puede rápidamente reponer todos los descalabros que hacemos. Tal cual. Eso sí te pasa factura con el tiempo, la alimentación, el estrés crónico, la vida, los excesos en ciertas situaciones, ¿no? Tremendo, y es verdad, y bueno, está instalado hoy en día el concepto, por ejemplo, bueno, ya está aflojando un poco también porque como que veo que también, yo hablo por los pies de mi edad, más o menos yo tengo 30 años, y es como que ya estamos grandes también, ¿viste? O sea, no somos grandes, pero... Me mataste entonces. No, por favor, pero es... No, ahora te Perdón. Pero es verdad, porque... Y bueno, también cuando era chico me lo decían lo que era más grande que yo. Me decía, yo tenía 20 años y me decían, cuando tenga 25 vas a ver que te tomaste 5 birras y mañana no vas a poder. Claro. Yo y amigo no, o sea, me tomo un vino hoy y mañana, si no tengo fiebre, Por ahí. o sea, estoy roto mañana y no sirvo para nada. Entonces, como que también va pasando eso, uno va poniendo en la balanza todo eso y no sé si, bueno, si antes también era así de esta manera. Ahora yo creo que los pibes de mi edad también le están empezando a dar un poco más de bola al tema del cuerpo, ¿viste? A entrenarse. Se está haciendo como, no sé, yo voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo lo con mi papá y yo le pregunté a mi papá, ¿vos cuando tenía mi edad entrenaba? No. ¿Y tus amigos? Y tenías alguno que otro que jugaba al fútbol, al rugby, pero hoy en día es como que... También obviamente está el tema de la estética y el verse bien y un montón de cosas, ¿no? Ha cambiado, sí, sí. Ha cambiado mucho y es muchísimo más importante por el tema de las redes sociales y todo, ¿no? Y otra vez volvemos al tema de la ansiedad y de las redes sociales, que es algo que vamos a tocar ahora. Pero es muy importante entender justamente que no es solamente, o que también una mala alimentación, lo que escabiamos, todo, nos lleva a la ansiedad misma también, porque calculo que uno, no sé, está acostumbrado y capaz que toma 3, 4 veces por semana y no se mide, porque encima capaz que te juntas con amigos hoy, mañana, que acá, que allá, y que encima estás tan conectado con el tema de WhatsApp y todo, claro, que te juntas instantáneamente y te escabias y comes mal, y también es como que te debe afectar biológicamente en algo con el tema de la ansiedad, ¿no? Porque como que tu cuerpo no está bien. Y bueno, la cuestión es que en realidad el que se encarga de filtrar o de toxificar todas las cuestiones que uno hace como descalabro es el hígado. Ese es el que ese es el famoso. Mi amor. Él perdón. Claro, pedile perdón. Decí que se regenera, ¿no? No, esperá. Ahora no me diga que... Claro. Porque yo estaba completamente seguro. Es que en algún momento... No, si se regenera, esperá. Okay. La cuestión es que, por ejemplo, si uno aumenta el consumo de un consumo basal que tiene, aumenta el consumo, el hígado, digamos, produce más, se llaman enzimas, que es en realidad el que va a metabolizar ese tóxico para neutralizarlo y que no nos haga mal, se elimina por orina o por materia fecal. Pero el que lo filtra es ese, el hígado. Obviamente tiene una capacidad de regeneración. Si vos agarras y le excedes la capacidad de regeneración, ya no termina siendo, digamos, la filtración, y eso que tendría que haber filtrado y eliminado por orina o por materia fecal, en realidad pasa a la circulación sanguínea. ¿Te das cuenta? Me da impresión, te juro, porque yo le tengo un respeto al hígado. Le tengo respeto al hígado. Respetemos al hígado. Le tengo respeto, porque hay que admitir que uno ha abusado en su vida de mucho y es como que, viste, el hígado... Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, en el hígado, cuando uno deja la conducta tóxica o la va disminuyendo, también se va regenerando
cosa que por ahí no pasa con otras células, o se regeneran, pero no a esa velocidad. Por ejemplo, las neuronas, las que se quemaron, se quemaron. No es que se No regenera. vuelven las neuronas, escuchen bien, Una vez que ya, claro, se quemaron, no es que podés decir dejo el tóxico y entonces ya está listo. Quédate quemado. Otra vez vuelve. No, no, no. Entonces pueden generar cuadros de deterioro cognitivo, demencia, no a nuestra edad yo me incluyo con ustedes, Sí, sí, sí. déjenme por favor. O cuando uno se va haciendo más grande, las neuronitas no se regeneran, terminan con un deterioro cognitivo. Tremendo, tremendo, tremendo. Sí, sí, el tema del hígado, no, creo que no le damos tanta importancia como le tendríamos que dar, realmente, porque obviamente el tomar mucho alcohol puede desencadenar una cirrosis, y la cirrosis que es la Claro, muerte del hígado, ¿no? claro, exacto. Tremendo. La cirrosis es eso, que intenta primero regenerarse y se regenera estructuralmente como corresponde, ¿no? El hígado tiene una estructura, se va regenerando, las partes que se lesionan se regeneran y mantiene esa estructura. Pero cuando vos insistís, ya empieza a regenerarse, pero de forma normal. Ya es tan rápido la regeneración que tiene que hacer para hacer todos los descalabros que estamos realizando, para poder contrarrestarlo, que ya empieza a generar una alteración en la estructura. Eso es lo que se conoce como cirrosis. Y las células que se mueren son reemplazadas por un tejido que ya no es tejido hepático, que tiene función de filtración, sino que pasa como si fuera una cicatriz en la piel, que uno se regenera, o sea, sí, la lesión no está más, pero quedó la marca y la cicatriz. El tejido ese ya no es piel, o sea, bueno, no tiene la elasticidad Ahora sos y un todas las callo. características. Exacto, acá también se genera, en la parte que se lesionó, se repara con ese tejido cicatrizal, pero es como un hígado todo cicatrizado y cortado por todos lados, cicatrizado, no tiene función hepática eso ya. Claro, es como el tejido que simplemente está ahí porque se recuperó, pero no hace nada. No tiene función de hígado, claro. Ah, La función tremendo. hepática. Eso es lo que se conoce como cirrosis. Hay un cambio estructural en el hígado. Sí. Se va endureciendo. Se va endureciendo, va disminuyendo, pues se va atrofiando con el tamaño normal, se va haciendo cada vez más chiquitito y digamos, son los sectores que se van reproduciendo, pero mal, porque perdió la arquitectura que tendría que tener, se llama un nodulito de regeneración, está lleno de nodulitos. Entonces, cuando hacen una ecografía, ven si el hígado está normal, está disminuido de tamaño o tiene esos nodulitos y se da Tremendo, cuenta de forma, claro, tremendo. imagenológica el estado. Y te digo que eso y los pulmones, creo que en mi generación es lo que más cercano tenemos. Y bueno, obviamente depende cómo viva la vida, la neurona también, ¿no? Claro, claro. Y pone, ¿no? Volviendo un poco al tema este que hablábamos al principio de la ansiedad y todo, ¿afecta neurológicamente? Sí. Y O sea que tiene claro, que sí, afectar sí, sí. porque, además Es que allá en de la realidad, psiquis, ¿no? es que en realidad afecta a todo, porque somos todo uno. O sea, si hay un aumento del cortisol, está afectando todos los órganos en realidad. Ese aumento constante de la hormona cortisol está afectando los huesos y genera descalcificación, alteración del colágeno, osteoporosis, va llegando al corazón y como aumenta la presión, el corazón tiene que generar mayor fuerza para eyectar la sangre o para generar la Mm. circulación. Como todo el sistema tiene mayor presión, él también tiene que hacer más presión. Entonces, no hay que olvidar que el corazón es un músculo. ¿Y qué pasa con todo músculo que se estimula constantemente? Aumenta de tamaño. Por ejemplo, vos agarras la mancuernita, está todo el día así. ¿Qué le va a pasar al bíceps? Una hipertrofia, se va a agrandar de tamaño. Lo mismo pasa al corazón. Si siempre hay una presión mayor en todo el circuito, donde tiene que mandar la sangre, siempre tiene que hacer mayor fuerza, termina agrandándose de tamaño. Y después se Tremendo. agranda de tamaño, pero no aumenta la efectividad en inyectar la sangre. O sea, no es que el hecho de que haya aumentado genera, digamos, mayor fuerza y que después va a poder eh, tener su función cardíaca normal, sino que es grande al cohete porque no puede llegar a generar, digamos, la circulación. Tremendo. O Claro, sea que y todas entra veces. en insuficiencia Claro, cardíaca, no, que sería tremendo. la otra. O sea que todas las veces que me dijeron tenés un corazón enorme, Claro, claro. en un tiro me estaban maldiciendo. Por ahí te ¿Viste? estaban diciendo que estaba en No, dejame insuficiencia lo cardíaca. normal, ¿no? El tamaño de la mano así, Claro, tranqui, como habían exacto. explicado. Che, qué loco todo eso, es verdad. O Es sea como una cosa. que el hecho eso del estrés, la ansiedad, y algo como que se exacerbó mucho post-COVID, post esto de la pandemia y el encierro, todo, como que generó una afectación muy grande en muchas personas, muchas. De hecho, me comentaba una compañera hace poco en el hospital que había pasado, porque me habían
invitado a dar una clase de medicina. Y bueno, me acerqué y me contaba, no sabes todas las cuestiones de internaciones psiquiátricas que estamos teniendo en pacientes jóvenes y todo después de la pandemia, como que no había sido, notaban como una diferencia importante en la cantidad de pacientes con alteraciones psiquiátricas pre-pandemia en personas jóvenes, post-pandemia. O sea que Tremendo, sí. afectó mucho eso. Y sabés que es verdad, porque yo lo veo mucho también, ¿eh? Y escucho mucho de los pibes, hombres, mujeres, lo mismo, obviamente, que están con antidepresivos Claro, o tomando ansiolíticos, clonazepam, claro, claro. un montón de cosas, o hasta inclusive, Jaime, mirá lo que te voy a decir, y esto, ahora acá vamos a tratar de unirlo, de encontrar el hilo conductor entre las dos cosas, con el consumo de marihuana. Ujú. Yo tengo un montón y seguramente mucha de la gente que nos está viendo ahora consume marihuana para calmarse. Y lo escucho todo el tiempo. Yo antes de irme a dormir me fumo un porro, por ejemplo. Y Porque porque tiene efecto relajante. tiene efecto relajante. Yo personalmente a mí todo lo contrario. Yo me fumo uno y yo tengo que salir a hacer algo. Tipo, me pongo a limpiar mi casa, no sé, a mí me pega para el otro lado. Entonces por eso no fumo, porque es como que me Claro, claro. exacerba, por así decirlo. Pero mucha gente que Pero me dice fumo para calmarme. lo que pasa es que todas las drogas, ¿no? Todos los fármacos que actúan a nivel del cerebro, en la gran mayoría de las personas producen efecto. Pero siempre hay algunos que les genera el efecto, se Para el llama otro lado. paradojal, se llama. Está en Paradojal. escrito, ¿no? El efecto Mirá, paradojal, por ejemplo, los ansiolíticos. ¿Qué hace el ansiolítico? Justamente disminuye la ansiedad. Bueno, a alguno le das el ansiolítico y empieza a caminar, a orbitar por el planeta. tremendo, Claro, caminar por las paredes. Cuando vos decís, pero es el efecto contrario a lo que debería haber realizado ese fármaco. Sí, sí, tremendo, sí. tremendo. Es importante porque, o sea, yo digo, ¿no? Hay que, o sea, está bien fumarse un porro quizás, y esto lo digo por la gente que lo hace para calmar la ansiedad, porque puede ser que haya gente que le sirva, obviamente, pero igualmente la ansiedad hay que trabajarla, no hay que caer en el porro, como tampoco habría que caer en los ansiolíticos, como no Claro. habría que caer en los antidepresivos. O sea, yo sinceramente tengo mi pensamiento, es como que siento que al porro se lo naturalizó mucho, se le ha hecho como una comunidad muy grande que lo respeta, que es algo sano. Inclusive yo, mi adolescencia, es como que me crié con el pensamiento de que el porro era sano porque era una planta. Con el tiempo me di cuenta que no tanto, obviamente porque es algo que está combustionando, te lo está fumando y no sé si está tan bueno tampoco meter algo así en los pulmones, ya partamos de esa Claro. base. Y después el hecho de que algo te cambie, no puedo decir que te cambie para siempre, pero en el momento algo te genera, porque quedás re loco y te empiezas a caer de risa, tenés hambre. O sea, no, por favor, no hay nada en contra del porro. No tengo nada en contra del porro. O Claro, claro, sea, sí, es una cuestión creo que química que genera. es la droga más tranquila al lado de toda la cantidad de drogas que hay, obviamente. Pero igualmente, el hecho de usarlo para calmarse es casi como un ansiolítico. O sea, te lleva una Sí, cosa. Y el día que el porro no te haga más efecto, claro. vas a pasar a Bueno, qué. pero por eso que decían que podía ser inductor, si bien ese en sí puede tener un cierto grado de inocuidad, ¿no? Puede ser el inicio a la utilización de otras cosas que puedan ser más severas en Mm. su uso. Tal Claro, cual. Sí, pero eso lo veo mucho. Y bueno, yo me acuerdo cuando era chico, te decían siempre que el porro era como que la droga inicial, ¿viste? Y después terminabas en cualquier cosa. Yo, sinceramente, creo que la droga inicial es el escabio, el alcohol. también. Porque vamos a hablar así, crudo, porque es lo que es y somos gente grande ya. Pero ponele, yo veo muchos pibes que capaz que se toman un trago y al toque quieren tomar cocaína, ¿viste? O se Claro, quieren tomar claro. un pase para regular y lo que fuera. Y si se fuman un porro no van a querer tomar merca después porque van a quedar cruzados. Es el clásico cruzado de los pibes que dicen, no, no quiero quedar cruzado, quiero disfrutar un mambo o el otro. Pero es como que el alcohol sí te lleva a todo eso. O sea, para mí la droga más peligrosa que hay es el Y alcohol. es importante como droga el alcohol. Lo que pasa es que justamente el alcohol y el tabaco están socialmente aceptados, lo cual hace que lo puedan promocionar perfectamente por la televisión y está Tremendo. naturalizado y genera muchos trastornos, muchas enfermedades y muchos accidentes inclusive, que es una de las causas principales de muerte en adolescentes y jóvenes. Claro, el alcohol mata más por los accidentes que por la cirrosis, calculo. Obviamente, sí, Tremendo, es seguramente, verdad, sí. ¿Quién no seguramente, conoce a claro, alguien que haya chocado estando en pedo? claro. ¿Quién no conoce? Siempre hay alguien cerca que sabe o que estaba a punto de matarse, y, o Dios que no haya pasado nada. Pero sí, es un tema el alcohol y es algo que es como decir, vos, es legal,
cómo eso sí y otras cosas no. Y está naturalizado, es como que, por ejemplo, en una, por ejemplo, yo qué sé, el consumo de bebida que se llama de riesgo, que se conoce, es 1 litro de cerveza a día. O sea, tomar 1 litro de cerveza a día, si te excedes de eso, estás en una conducta de riesgo. De alcohólico, digamos, de alcoholismo. Claro, medio litro de vino, por ejemplo, día, sería ya una conducta de riesgo en la cual el hígado ya no tiene esa capacidad de regeneración. Y Claro. Uy, escuchen bien es todo re, porque es yo sé recontra que, frecuente. yo sé que ustedes ahora llega el verano y me dicen, está para tomarse una birra. Y se la toman lunes, martes, miércoles, jueves. Obviamente me incluyo porque soy Claro, claro. de ese grupo, porque es verdad, te gusta tomarte una birra. Yo, personalmente, hace 1 mes y medio que no tomo una gota de alcohol. Hace un Claro. mes y medio que no tomo una gota de alcohol. Pero ¿sabes por qué? Porque venía muy borracho. Mm. Venía. Y sabes que vi algo, porque yo siempre que me empieza a pasar algo, como que busco, ¿viste? ¿Por qué me está pasando esto? Y me pasaba. Yo nunca, o sea, nunca tuve, o capaz que ahora de grande lo entendí, pero nunca tuve la adicción de alcoholismo, ¿viste? Pero de repente es como que disfrutaba y me daba cuenta de que los momentos los vivía de otra manera, tomando lo que sea, un vino, una birra, es como que disfrutaba más con mis amigos, disfrutaba más juntarme con alguien tomando una comida, lo que fuera, cualquier cosa. Y en un momento me pongo a leer y encuentro que el alcohol, no sé qué exactamente es lo que te genera adentro, que como que te da un estado de felicidad. Claro. Y es verdad, te lo produce. Y entonces me di cuenta que de repente, si no me tomaba un escabio, no podía disfrutar los momentos. Y mirá lo que te voy a contar. La primera semana que dejo el alcohol, una semana con 35 grados y yo toda la semana, no sé la gana, estaba como un drogadicto con heroína, tipo Claro, claro. queriendo tomarme una gota de alcohol. Hoy en día veo una birra, no te voy a decir que no me dan ganas de tomarla, pero no tengo la desesperación que tenía en esos días. Claro, claro. Y ahí digo, cómo te juega en contra también de que uno no se da cuenta y se va volviendo adicto al alcohol también. Obvio, obvio. Y es sutil. Y justamente lo que te digo, que también el hecho de que sea socialmente aceptado, es como que las personas, si te ven tomar, no te van a juzgar o criticar con otra cosa, quizás sí. Socialmente, oh, mira lo que estoy haciendo, oh, mira esto, otro. Pero eso pasa como, o que está fumando, y también genera un montón de patologías respiratorias. Sin embargo, es una droga, sí es una droga, y sin embargo nadie te va a criticar o juzgar por eso. ¿Te das cuenta? Lo que hace el alcohol puntualmente es actuar sobre un área del cerebro que se llama frontal, el área frontal. La parte de adelante, Claro, ok, exactamente. La parte de atrás del cerebro se llama área frontal. Pero tiene una función muy particular esa área frontal, porque es la que nos permite la conducta social, cómo uno se tiene que manejar. Por ejemplo, si a mí se me ocurre ahora, yo quiero hacer pizza ahí, ¿no? Tengo que levantar y quiero hacer pizza, porque me tengo ganas de hacer pizza y quiero hacerlo, ¿no? así, Claro, así, se me ocurre, como un yo loco, quiero hacerlo. sí, Entonces, esa área frontal dice, no, no es el lugar, no es el momento, el lugar adecuado es el baño, es otro momento, y te frena, esa área frontal te frena. Los impulsos que uno puede llegar a tener, los deseos, los frena. Ahí es donde trabaja el alcohol. Lo que claro. hace es que esa parte, digamos, se vaya neutralizando ese freno frontal. Entonces, si uno, por ejemplo, tiende a ser más tímido y le costaría iniciar una charla o algo, quizás al inhibir eso, el impulso lo puede llevar a realizar correctamente, es decir, se Tremendo. acerca, se siente más bien, más distendido, más relajado, porque todo eso que nos frena no lo hace. Por ejemplo, si después con el correr del tiempo esa parte se lesiona, si yo, que le puede pasar a los estados de los viejitos que por ahí está demenciado, se le lesionó el área frontal y quería hacer pis ahí, peló y hizo pis ahí, ¿me Sin una entendés? gota de alcohol encima. Claro, pues se lesionó ya, ¿te das No, cuenta? tremendo, claro. A que algunas veces dice, este viejo verde le tocó la cola a la chica. Claro, Sí, porque justamente él tenía el impulso, en otro momento hubiera frenado el impulso. Dice que linda y nada más se claro. comportaba. Pero al no tener esa área, digamos, normal y estar afectado, tuvo el impulso, lo hizo. Claro, tremendo. ¿Te das Claro, cuenta? es claro, el área frontal es lo que te frena de los impulsos y el Claro, alcohol te lima esa parte ahí. Por exacto, eso que casi todas las cagadas pasan estando en pedo. Sí, lo claro, digo obviamente, me he mandado 2 millones de cagadas, o sea que estando no en pedo. claro, El claro, famoso ni en pedo. claro, Y ni en pedo no sé, viste, claro, claro, en pedo no sé, o te sea, das no es el cuenta. área frontal. Qué loco eso, ¿no? Es, Y es el área esa, mirá, eh, importante. es importantísimo.
¿Y la droga también afecta al mismo área? ¿Cómo, o depende qué No, droga? depende qué drogas, Yo claro, quiero hacerte claro. una pregunta, Javi, sinceramente, porque hay una droga que yo veo mucho hoy en día que está muy de moda y que consume mucha gente, que es el MDMA, el éxtasis, mejor conocido como éxtasis. Lo veo mucho, yo soy de ir a las fiestas de música electrónica y es algo como que está naturalizado como si fuese la marihuana dentro de la fiesta electrónica. Y es como que uno se agarra a decir, bueno, dentro de todo es lo más sano porque yo tengo que eh, es como que te pone feliz, en un estado alegre en el momento, la La serotonina euforia, no es claro, lo que sí, te dispara, aumenta. y al otro día te agarra como un post bajón triste y es como que te consumís toda esa serotonina también. Y eso, ¿con qué parte de la cabeza tiene que ver? Bueno, pues las neuronas producen los estados de alegría a partir de la dopamina, serotonina, ¿no? Son principalmente esos los neurotransmisores que generan felicidad. Esos se pueden generar, por ejemplo, de una forma fisiológica natural, corriendo, haciendo una actividad. Eso aumenta también los niveles, por eso Claro. tienen esa sensación de bienestar. Pero pensemos que también las neuronas producen cierta cantidad limitada, no es eterna. Lo que quiero decir es cómo tener plata. Vos tenés $1000, yo qué sé, por decir algo, ¿no? Sí, sí, Tenés ponele. una cierta cantidad. O te lo despilfarraste en una noche, o lo administraste de manera, digamos, regulada para que te alcance todo un periodo de tiempo. Sí. Vos tenés la fiesta, o sea, tenés la alegría disparada una sola noche y 29 días Roto. roto, Pero es porque te lo verdad. gastaste. Ya Sí, está. no, ni hablar Y y... la neurona después tiene que volver a descansar, reposar, activar, generar. Todo eso tiene un proceso. Eso es lo que te quiero decir, que muchas veces en esto de lo instantáneo, la alegría instantánea, ¿no? Sí, te genera la alegría instantánea, pero nada es instantáneo. El cuerpo tiene su periodo de recuperación y su proceso de regeneración, tanto el hígado, las neuronas, la serotonina, la Y te hago una pregunta dopamina. acá y empiezo a atar hilos de a poco con lo que me vas contando. ¿No tendrá mucho que ver esto del abuso de las sustancias con la cantidad de depresión que se ve hoy en día en las personas y los niveles de ansiedad? O sea, por ejemplo, un uso, el consumo continuo de estas drogas que afectan esta parte de la cabeza, que a la larga te pueda generar depresión, por Es que ejemplo. tiene que ver con eso. Y es como un círculo vicioso también, porque en realidad como posteriormente al tener que sentir esa depresión, ¿quién tiene ganas de sentirse triste o depresivo mal? Entonces te vuelve a generar la tentación de hacer nuevamente el consumo para elevar otra vez la serotonina, pero es como que es una alegría química momentánea, ¿me comprendés? Lo que yo quiero decir que muchas veces lo más sano sería elevar esos niveles con algo más fisiológico y más saludable. Si el correr, por ejemplo, es una de las actividades que a mí mucho correr no me gusta, pero bueno, consejo vendo y para mí no tengo, Está ¿viste? bien. La realidad es que con ciertas actividades físicas aumentan los niveles e incluso como que hay deportistas de alta competencia que sienten como la depresión de la deprivación de no hacer actividad física, digamos, así tan exigente, porque tienen Claro. los niveles de dopamina por la actividad física tan alto que después cuando no lo hacen entran como en depresión. Tremendo. Claro, sí, sí. ¿Cómo y qué es una hormona esto? Eso, en realidad son neurotransmisores. Neurotransmisores se le Neurotransmisores. dice. Son la forma en que una neurona se tiene que comunicar con otra. ¿Cómo lo hace? Eliminando ese neurotransmisor hacia, digamos, la siguiente neurona, y ella capta la información y se la manda al otro. Es como jugar una carrera de postas más o menos Sí, para hacer algo. sí, sí. Yo vengo acá, te vengo con la información, vos agarrás, corres de lado al otro y el otro, y todo eso lo hace mediante la posta, esa que es el neurotransmisor. Increíble, increíble, increíble. O sea que una persona que está sufriendo depresión, por así decirlo, son sus neurotransmisores los que están fallando. Claro, puede tener Se podría bajo. explicar por Y ahí. por ejemplo, muchos de los fármacos lo que hacen es que esos neurotransmisores, los fármacos antidepresivos, uno de los mecanismos de acción que tiene es que esos neurotransmisores no se degraden tan rápido, sino que si tiene una vida útil, digamos, se llama vida media en realidad, farmacológicamente, pero una vida útil va a durar un minuto, bueno, que duren 5. Es lo que hace el fármaco ese, como para que la persona no entre en depresión. Tremendo, Mm. tremendo. Y se termina volviendo adictivo también todo eso, ¿no? Calculo. Para una persona que está con antidepresivo y todo eso.
Entonces, porque es más o menos lo mismo que... No, es que en realidad lo que está tratando es mantener los niveles de concentración de neurotransmisores más estables, porque si no, no tendría el fármaco ese, bajarían nuevamente. O muchas veces hay un montón de otras situaciones que generan esa disminución de neurotransmisores, incluso la disminución propia de las neuronas, si son las que Claro, lo van a producir. Y sí, que sí, tenés sí. menos neuronas, Claro, te vas quemando a poco a medida que también te vas drogando y vas claro. quemando neuronas, vas quemando los neurotransmisores y una cosa te lleva a la otra. Por eso te decía que entra como un círculo vicioso. Entra un círculo vicioso, ¿no? Porque euforia, después tenés el momento de depresión, no me quiero sentir así, bueno, otra vez el consumo, otra vez Tremendo. depresión, y claro, es como un círculo que no, Y a no todo se... esto ligado trabajando Claro, sin depende, parar, sin depende descanso. qué vayas haciendo. Tremendo. Algunas se metabolizan en el hígado, en otros lugares, pero bueno, la cuestión es que sí. No, y encima las jodas de hoy en día son largas, Javi, porque arrancan a las 12 de la noche y te quedaste en el boliche a las 6. De ahí te fuiste a un after y capaz que hasta las 2 de la tarde no volvés a tu casa. Y no es que estás todo... hay mucha gente que toma agua. Yo trato de celebrar, tomo mucha agua, pero conozco mucha gente que se la pega mucho y me gustaría que este mensaje llegue a ellos también, que lo van a ver, porque sé que lo van a ver. Y no es de careta ni nada, porque yo sé que ustedes lo disfrutan y todo, pero para que sean conscientes también de que nada en la vida es gratis. Claro, en realidad que uno tome una conducta sabiendo, o sea, Claro, por lo menos eso. todos son adultos. Que después no se Listo. quejen del sistema de salud, ¿viste? Claro. Hacelo, claro, Tremendo. responsablemente. Después saber los pros y los contras de cada decisión que uno toma. Es así. Pero es como, no podría decir uno, bueno, yo no sabía. Obré con desconocimiento. Bueno, acá te están asesorando. Te están pinchando el globo. Tremendo, tremendo. Javi, ¿sabes que me interesa hablar? Y me gustaría saber, vos, desde adentro y que estás hace tanto tiempo en el tema de la salud y has trabajado en tantos lugares, ¿cuál es el estado actual del sistema de salud en Argentina? ¿Es viable un sistema de salud público? ¿Tendría que ser privado? ¿Qué pasa con eso? Y en realidad, digamos, el sistema de salud está en crisis, no solamente en Ok, Argentina, sino que mundialmente está en crisis. ok. Una de las cosas es la misma formación médica en las escuelas de medicina, porque ¿qué sucede? Que, digamos, en relación a modelos económicos en los cuales que si las cuestiones se fragmentan, se dividen, creo que era Ford el que decía esto, que la eficiencia del trabajo por la división del trabajo, ¿no? Como que cuanto más dividimos el trabajo y cada uno se especializa en algo, mayor efectividad y más rápido se genera, yo qué sé, un auto, por ejemplo. Claro. Ese modelo que imperó económicamente también en medicina, ese paradigma, ese modelo, también se aplicó y se pensaba, bueno, hagamos que la medicina se divida también en diferentes especialidades a los fines de que un profesional conozca sobre un tema la profundidad de ese tema. Entonces, eso trajo sus consecuencias, porque ¿qué pasa? Un profesional se forma en un área del conocimiento y lo maneja en profundidad, pero no lo saques de esa área. A ver, Claro. voy por ejemplo, ves al cardiólogo, el cardiólogo es una eminencia en cardiología y sabe todo el efecto adverso, toda patología, lo frecuente, las raras. Después, te da una medicación, por ahí tiene una afectación renal. Ah, no, pero eso es resorte de otro especialista, no de cardiología. Lo tiene que Y, ver el nefrólogo. Listo, el nefrólogo ve todo esto, todo en profundidad, pero genera, ah, no, pero eso lo tiene que ver otro, ¿me entendés? Porque si se altera tal situación, tiene que ver lo otro. Traumatólogo, ah, le duele, bueno, entonces conozco todo esto en profundidad, todo perfecto. Le doy el analgésico, le tronaste los riñones, ah, bueno, pero eso también, ya no es mi problema, es del claro. otro. Entonces, nadie ve a todo esto para llevar a que nadie ve a la persona como unidad, como una unidad, en forma integrada, de tal manera que alguien pueda llevar o tener en cuenta todas las cosas que van pasando en esa persona. Ya desde el organismo no es, digamos, integrada la medicina, imagínate que la cuestión mental muchísimo menos, ya es algo casi para el clínico totalmente Un paradigma. desconocido. Se encarga Increíble. el psiquiatra y no tenés idea de nada, ¿entendés? De verdad. Y uno piensa desde la coherencia, nosotros somos mente y cuerpo, todo juntito, y la cuestión de que a mí me duele el dedo me hace generar una alteración mental porque me hace poner triste, y si yo estoy deprimido, la lagrimita que uno emite es de verdad,
Sí. O sea, uno puede decir, ay, bueno, el paciente no tiene nada. El laboratorio está todo perfecto. Sí, está todo perfecto el laboratorio, pero en la cabecita hay una alteración que genera depresión, le genera tristeza. Ese sufre tanto como si tuviese una lesión orgánica. Nadie lo mira de una forma integrada. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las respuestas son parcializadas, las que da la medicina actualmente. Y eso, sumado al hecho de que, digamos, está muy mercantilizada, ¿no? Es un bien de consumo la, la medicina o los servicios médicos. Entonces, genera ese quiebre y esa falencia que está teniendo. Está muy mercantilizada la medicina y ahí tiene, digamos, Está tomada por la corporación, por así decirlo, por el capital claro, o pues hay intereses económicos. intereses Muchas veces, económicos. por ejemplo, a mí me ha pasado personalmente trabajar en ciertas obras sociales y tener el manejo de la agenda, no yo, sino el lugar donde uno trabaja, en el cual tenés que ver a un paciente cada 12 minutos. Si yo tengo que realmente integrar todas las patologías, de hecho no te puedo escuchar ni en 12 minutos. Me imagino. Entonces te digo, Sí. abra la boca, Bien. listo, siga. De Y entonces, ¿qué sí. pasa? Que para ganar plata, o sea, para que más o menos te sea rentable, porque si yo tuviera 3, 4 pacientes, lo veo integrado, le pienso las cosas, pues el problema que uno no se da cuenta es que cuando uno le pasa algo, digamos, desde el punto de vista médico, vos querés que venga Doctor House a atenderte, que sepa todo, Sí, ¿me sí, entendés? Que verdad. conozca todo. Ahora, ¿cómo llega Doctor House? Él, brillante, ponerle una serie de televisión brillante, esos abortos de la naturaleza, él es así. Sí, La gran mayoría de los mortales no somos así. claro. Llegar a un nivel tan alto de eficiencia y efectividad que tienen estas personas implica muchas horas culo silla, De estudio. estudiando, 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 Y ser estudiando. especialista en varias ramas. Claro, entonces, digamos, eso muchas veces está desvalorizado. La gente no se da cuenta cuando le pasa algo, quiere tener ese Doctor House, pero si el Doctor House te tiene que ver en 12 minutos, y Sí. para poder, digamos, tener un poquito de un, digamos, un sueldo o un dinero, ¿no? Unos honorarios más o menos acorde al tiempo que influye o que insume haber estudiado esas carreras que mínimamente, para una especialidad, 12 años estás entre el ciclo básico que ingresas a la facultad, los 6 años de carrera, todo es una cuestión teórica, principalmente en los años de carrera. Después tenés un año de internado rotatorio en el cual haces una práctica para no ser todo de la teoría y después no saber hacer nada desde la práctica. Te recibís a médico a secas, de médico. Querés hacer una especialización en algo, mínimo 4 años más. Y ahí sos especialista. 12 años. O sea, el tiempo que lleva. Por eso hay una crisis en las cuales faltan médicos y si hay médicos pagan 2 mangos con 50 y ninguno quiere agarrar. A veces faltan médicos. No sé si faltan médicos. Nadie quiere por ese monto, digamos, ponerse a trabajar, digamos, Sí, tal cual. en Estudiar tan tantos poquito años. y estudiar tantos años y que hay una situación particular que yo no veo, viste, yo digo, estoy haciendo lo de derecho y todo, Sí, yo no veo que pase en otras ramas, o sea, en esta por mm, lo menos no. es verdad. Es la transferencia de la ansiedad, de las angustias de las personas. Porque vos cuando estás con una persona que te está contando cosas que lo movilizan o sufriendo o perdiendo un familiar o diciéndole un diagnóstico que es diagnóstico importante, grave, porque tiene implicancia en su salud actual y futura y muchas veces eso también, la inmediatez. Tenés que decirle que eso no se va a arreglar. ¿De Debe qué ser manera? durísimo. Claro, y uno dice, bueno, lo dice y haces la coraza. Sí, en alguna cosa te va haciendo la coraza, pero no es que todas esas cuestiones. Vos fíjate, también trabajando en una guardia de hospital. Yo realmente algunas veces compadezco a quien ahora tiene que estar en una guardia de hospital, porque son muchas veces dos médicos, la gente no conoce esos dos médicos clínicos que aceptan las ambulancias, con casos graves, pueden llegar a entrar 15, 20 ambulancias a un sistema, en una guardia de día, o sea, la ambulancia con el paciente crítico, dos médicos, 20 personas que vinieron críticas. Sí, sí, que se Imagínate que termina. el otro que vino, muchas veces me duele la garganta. Y bueno, Sí. espera a que en algún momento, o sea, tiene Mm. su crisis el sistema
Sí, y es verdad, y ahora que me lo decís de esa manera, hasta tengo que hacer un poco de mea culpa de que me ha pasado tener que ir a alguna guardia a atenderme y decir, este De hospital no mierda. quieren trabajar los médicos. Porque es lo Claro, primero que uno dice, no quieren trabajar, pero claro, están ahí claro. luchando con cosas que son picantes y no le queda otra que poner prioridad a la Y que vida tenés y que a la tener, gente que lo o sea, necesita. que estás en la cirugía, tenés que tener la mente puesta ahí, porque después hace pic, estaba muy cerquita el vaso Mm, sanguíneo ese que cortó sin querer. Ah, claro, y todas las complicaciones, claro. tremendo. Y yo sinceramente ahora creo que son 12 horas, yo ya no estaba haciendo guardias ni nada en la residencia, en el momento que yo hacía la residencia, 24 horas de guardia estás, 24 horas. Entonces, imagínate, a mí me ha pasado, por eso lo cuento como experiencia personal, tener ganas de ir al baño a hacer pis a las 8 de la mañana y poder ir a las 3 de la tarde, o no paraba de salir con la ambulancia. Casi Tremendo. así. Che, cuando se van a acá, no dejó. Claro, por Y favor. eso no, ay, bueno, el doctor llegó, qué lindo, qué lindo. Yo estaba, ¿viste? Y Sí, cuando no te comiste una puteada, pues diciendo, pero tanto que tardaste. Pero yo en realidad estoy rebotando por como todos por todos lados. lados, como bola sin Tremendo. manija. Y son las cosas que habitualmente por ahí después influyen en que las personas dejen de ejercer la medicina. Me ha pasado con muchos colegas, son infectólogos, que han, jefes de servicio. No sé qué hacer, pero esta parte de mi vida asistencial no me gusta. Quiero cambiarme a ponerme un kiosquito, ¿no? Y claro, vos decís, pero vos personas que admirás en ese aspecto, vos decís, pero una formación tienen, y pensar en el kiosquito como una alternativa de salirse de esta situación que también es muy estresante. Y frustrante, sobre Y todo. frustrante Muy también, frustrante. obviamente. Yo, Pobre si alguno está estudiando medicina. sí, no, no, vamos a Perdón, tratar de esta dejarlo parte ahora. cortala. No, bueno, pero también hay que ¿Volverías a estudiar medicina? vos sabés que dentro de las carreras es lo que es recontra apasionante. Sí, Recontra no. apasionante es conocer cómo es el cuerpo humano, cómo se interrelaciona con la mente, por qué uno es como es. También, porque también muchas veces uno se pone a estudiar esas cosas. Así mismo. Claro, para esto, ¿cómo es? ¿Por qué pasan las Para no cosas ir más a la guardia. que me Para pasan? vivir en la guardia, Claro, claro, para vivir en la guardia. pero, y yo, si lo tengo que hacer, antes te decía, no, sí, lo hago otra vez, lo hago otra vez. Me parece que me va haciendo más viejo y ya no estoy La dudo, no recapacitando. tengo tanta ganas de 12 años. Estoy dudando, ¿viste? Claro. Sí, sí, sí. Si uno dice, bueno, te podés ir al exterior, pues me han planteado posibilidades de irme al exterior en algún momento que yo estúpidamente no acepté, digo, eh, claro, Haces una diferencia ahora. El problema es en Argentina. Porque yo a veces veo que, por ejemplo, en Estados Unidos te caíste, te iniciaste el pie y ya le ves al Estado $3.000. claro, Básicamente, así claro, como para redondear. Y los médicos viven viendo en serio. claro, sí, sí, Y no sí. hay problema de nada. Y es una locura, ¿no? Porque, o sea, Argentina invierte tanto en la formación de los estudiantes de medicina, porque calculo que obviamente para el Estado no debe ser barato todo esto, y después de hacer tanto esfuerzo económico y el esfuerzo que hace mismo el estudiante también, se recibe médico, todo, y después no poder retribuirle todo ese trabajo, o sea, tipo, le estás dando todo y después le estás saliendo también la puerta como que, toma, andate, o sea, le estás invitando a que se vaya, Es que básicamente. muchas veces sucede eso. Tremendo, o sea, no se Se, valora se también ese apuesta, esfuerzo. se apuesta a, digamos, a retribuir un poco de lo que la enseñanza, la educación Ujú. pública hizo en uno, particularmente en mi caso, ¿no? Pero después es como que genera una frustración en algún punto porque es como que no llegas a Ponele tener una que reciprocidad económica, ¿viste? tuviste Vos, 2 años estudiando, 5 años laburando a donores, casi por así decirlo, y viste, ya en un momento tengo que comer, ya, porque aparte de 12 años. A los 20 terminaste el secundario, no sé, 18, a los 30 te recibiste con una especialidad, laburaste 5 años ahí, tenés 35 años, che, loco, ya capaz que tenés un hijo, todo, y claro. tenés que también pensar Y un poco en bueno, vos. los sistemas de salud, ¿por qué están ahora en crisis? Por ejemplo, en la salud pública muchas veces, porque eh, el que está, digamos, en el hospital, la gran mayoría, o una gran parte, quiero decir, ¿no? Es porque requieren o necesitan tener la especialización. Y entonces, forzosamente, por muy poquita plata, se bancan las guardias esas que son, digamos, alienantes, porque te enloqueces ahí y el estrés que comes, pero la realidad es que lo que te permite generar la especialización, porque si no, no haces la especialización es como que tenés una formación, digamos, que digamos, falta para completarla.
y es el que se la aguanta. Después el que, como digamos, antaño, en el tiempo pasado, la gente, por ejemplo los médicos, era como un orgullo estar en el hospital y había gente que no quería irse del hospital y que sabía mucho y tenías un tutor que había visto 80.000 casos y te contaba las cosas de su propia experiencia, que ahora eso no sucede, porque en el hospital no se queda casi gente, si bien habrá alguno que otro, quiero decir, no es la generalidad de que se quieran quedar en el hospital. Claro. Trabajan en sistemas privados, ¿no? Que también tiene lo suyo, porque muchas veces la formación del semillero está en el hospital público. En el hospital privado te atiende uno que adquiere la experiencia y lo que tiene el hospital privado o los lugares privados muchas veces es tener ¿cómo decir? Un buen merchandising, ¿no? Te muestran una buena sala, una buena hotelería, una buen, viste, el televisor, tener todo esto y uno compra, ve el equipo y dice, Tanto el médico como el paciente. claro, Los dos. me van a salvar acá. Tremendo. Y claro, y es el mismo que estaba en el otro lado, Sí. el médico, ¿te das cuenta? Y entra todo por los ojos y quizás la respuesta, pues, fíjate lo que pasó en la pandemia. Sí. En la pandemia, ¿qué pasó? Cuando se armó el lío que los sistemas privados no podían dar respuesta, y ahí no, porque había que aislar a uno, aislar al otro, aislar al otro, aislar al otro, y entonces no podían dar respuesta, al hospital público. Lo mandaban todo por allá. Se lavaron bien las manos. Claro, pasan esas situaciones. Claro, está todo bien, pero hasta cuando deje plata. Cuando no deja plata, la salud, la verdad que Claro, hacemos otra cosa, muchachos. arréglense allá, Tremendo. en la trinchera. ¿Te tocó, Javi, vivir la pandemia como médico o Sí, estaba? estaba. Estabas. Mm. ¿Y qué onda? Como Fue un estrés importante. Sí, ¿no? Hablando del cortisol, mirá. Hablando del cortisol, yo creo que te conté en algún momento. Vos sabés que yo, previo a la pandemia, no tenía ni una cana. No, Ni una. claro, durísimo. Fíjense. Sí, tenés 80% de pelo blanco ahora. Sí, Tremendo. previo a la pandemia, y bueno, una de las cosas que genera el cortisol es también las canas. Mirá vos. Pero estaría con el cortisol a full. Claro, pues la gente no se da cuenta, pero uno estaba 8 horas, yo estaba en el circuito de hisopado. No, hisopate más narices que... Claro. Sí. Y entonces la cuestión es que yo no me tengo que contagiar. Una vez que uno se ponía todo el trajecito, 8 horas tenía que estar así casi. Con el traje ese que era como el nuclear claro, de Homero. Exacto, todo así, todo así. Y obviamente uno es una persona, me pica la nariz, me pica el tuje, me hago así, y no podés tocar nada. No, porque vos te contagiás. ¿Me entendés? Tremendo. Tenías todo un protocolo hasta para sacarte los guantes. Y la gente, por ejemplo, atendenos. O sea, la empatía mínima de que el otro está también jugándose la vida personal, que algunos la quedaron, de los compañeros del hospital, y la familiar, porque todo lo que uno le sucede no le sucede a uno particularmente, sino también eso lo llevas y lo transferís a tu familia, ¿no? Sí, estabas colapsado completamente. Sí, fue una experiencia, atento a lo cual, que yo tenía la especialización de medicina legal, se abrió el cargo en el Poder Judicial, apliqué para ese cargo, di el examen y me cambié a una cuestión urgente. Sí, volantazo. ¿Hace cuánto que me gusta mucho también. Y el trabajo es diferente totalmente a lo asistencial. Lo asistencial es hermoso, pero en el sistema actual es muy desgastante y poco reconocido, me parece. Sí, la medicina. A mi impresión. Y vamos a tratar de dejarle un mensaje positivo a los chicos que están estudiando medicina o que están empezando. Algunos. Porque se van a hacer barberos, de última van a empezar a hacer preguntas como yo, me parece, en cualquier momento. Pero, ¿qué le dirías a los cuántos años tenías? ¿Qué años tenías vos cuando entraste en la facultad de estudiar medicina? ¿Qué edad tenías? 19. ¿Qué le dirías a ese pibe? O sea, seguí, hacelo, te arrepentís de haberlo hecho, porque ese es el mismo mensaje que le dirías a él, al que está ahí viendo, ¿no? Es hermoso. Lo que pasa es que uno tiene que ver qué le genera, por ejemplo, medicina es precioso, es hermoso. Tener la posibilidad de estar con las personas, relacionarse, es muy lindo. Uno tiene que ver cuál es el motivo o la causa que le genera estudiar medicina, la motivación que lo pone en eso. Muchas veces, si uno se siente feliz con el hecho de por ejemplo, muchas veces en mi caso, me gusta aprender cosas, estudiarlas, a veces son complicadas, qué interesante, todo me llama la atención. Entonces,
como que a mí me gusta desde ese punto académico, joya, estupendo, háganlo, les parece. Ahora, vos tenés eso y la posibilidad de irte a otro lugar o hacer un lugar en el cual puedas tener una reciprocidad económica, hacelo también. Vos lo pensás hacer acá porque vos decís que querés ayudar a tu país, entonces hacelo también. Pero vos tenés que conocer los pros y los contras, las limitaciones. Algo que, por ejemplo, no te enseñan en la carrera de medicina, cosa que te hacen en la de abogacía. Que yo cuando empecé la de abogacía decía, oye, hay un mundo paralelo. Que yo, dentro de la formación, que uno se mete a estudiar y es como que la educación también genera condicionamientos sutiles que uno no se da cuenta, pero te estructuran en una forma de pensar. Algo que no me pasó, en abogacía hablaban de los honorarios. Uno como trabajador, nosotros no hacemos ni un escrito, no nos movemos, no hacemos nada si no le cobras el honorario, esto, no hace nada en absoluto. Y yo decía, Y en la medicina en es la la medicina, vocación. claro, la Claro. vocación, tomarle la mano al enfermo hasta las últimas cosas. Hay que hacer eso, porque en realidad somos humanos y querés hacer eso. Pero, a ver, no olvidarse que algunas veces nos generan ese olvido en la parte que soy una persona, que quiero pagar mis cosas, que quiero tener mis vacaciones, quiero tener las cosas como cualquier otro humano. No es solamente porque lo haces por vocación, entonces listo. Y también acá sí, es muy loco. Pero es así. Y bueno, algo que me llamó la atención es eso. La primera, me acuerdo, era derecho político la materia en la facultad. Y agarra y dice, bueno, nosotros tenemos que agarrar y pensar. El título costó un montón de esfuerzo llegar a concretarlo, decía el doctor, el abogado. Lo cual yo creo es verdad, muchas horas de dejar de tu juventud, tus años, viste, ¿sí? Muchas horas con el culo en la silla, con fines de semana que no voy a salir, que te entienden o no te entienden, depende. Y eso hay que hacerlo valer. Esa firma, ese gancho que te ponen en una, yo qué sé, una carta de documento, llevó todo ese tiempo y horas de estudiar detrás. Entonces, y al médico también le llevó. Y sin embargo, uno quizás hasta se toma el atrevimiento, no va a hacer la recetita, no va a hacer, si es una firmita, el certificadito, ¿te das cuenta? Y eso también Sí. llevó un montón de tiempo de Sí, le estudiar atrás. falta que el médico le diga, bueno, te voy a cobrar mis honorarios, Claro, negado. claro, pero por ejemplo, una de las cosas que te generan en las abogacías es hablar de eso y en medicina Como que está mal. nunca lo hablas, Yo creo pero que. jamás, al menos no sé, en las nuevas generaciones, igual yo estoy dando clases en la Ahí facultad va. ahora, en medicina legal, pero no lo tocan. Otro tema que nunca tocan, por ejemplo, el tema de la muerte. Nunca te forman o sea, hablar de la muerte, nunca te forman. Algo que vota entre la vida y la muerte, en las enfermedades, dar malas noticias. No te enseñan a dar malas noticias en la facultad. Tuviste que hacerte vos. Es que es medio como que en la residencia murió tal, hay que decirle al familiar. ¿Y quién le toca? De Tim Lee, de Toppingüe, residente primero, vaya usted. Y me doy a vos con tu alma y de qué manera podías tratar de. Y vos decís, pero si son cosas. Tremendo. Claro, De cómo te tenés que hacer, porque debe ser algo muy fuerte si alguien se mira. claro, tal cual. Pero vos fijate cosas que deberían ser. Vos decís, no puede suceder. No hables de la muerte, no hables de dar malas noticias y no morir uno en el intento de dar la mala noticia. Hablar de los honorarios. En la carrera no se ve esas cosas. Tremendo. Y otras carreras lo tienen. Y yo digo, bueno, también nosotros tenemos que hacer en eso, cambiar un poco el paradigma de que es el médico es una persona, lleva muchos años, cuando yo me enferme quiero que me atienda Doctor House, Claro. él tiene que comer, el tipo tiene que tener algunas cuestiones que también son del interés de cualquier mortal. Y hay que incentivar No a que tanto la gente, altruismo. tal cual, incentivar que la gente también estudie medicina porque vamos a necesitar médicos, por Claro, favor. claro. O sea, dejen de estudiar barbería y empiezan a estudiar medicina. Después también nos hacemos favor nosotros y no tenemos tanta competencia, Claro. ¿no? Qué loco todo esto, Javi. Bueno, Javi, y muy interesante también, porque lo vuelvo a repetir, no solamente sos médico, dejaste tu vida en todo esto, sino que estás por recibir de abogado también. Tremendo. Tal cual. Eso es una locura. ¿Cómo? Y acá lo voy a atar un poco con lo que iba a hablar, con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Vos fuiste médico y te dijiste abogado, pero si hubiese sido abogado al principio, ¿hubiese sido médico? No, 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 porque no. verías el mundo completamente de otra manera. ¿Qué descubriste en todo esto, el tema del Y derecho? también por la cuestión de la
de la carga horaria, porque para la parte de medicina vos tenés que, en una etapa que se llama ciclo clínico, tenés que ir de lunes a viernes de 8 de la mañana a la 1 de la tarde. Claro. Si ya eres abogado, ya imposible Imposible, sí, manejarlo. cumplir con ese Claro, requisito de carga horaria. Hasta más demandante estudiar medicina, claramente. Sí, a mí hasta ahora me resultó más difícil estudiar medicina que derecho. Ni hablar. ¿Qué me puedes decir de la carrera, de derecho? O sea, ¿por qué te pasaste a estudiar derecho? Vos me dijiste que te pasaste al Poder Judicial, a la medicina legal. ¿Qué es la medicina legal? Y la medicina legal es, digamos, todas las cuestiones médicas que, digamos, tienen una cuestión legal que uno tiene que ayudar a resolver a un juez, por ejemplo. El juez conoce mucho de de la parte de derecho, de abogacía, de cómo resolver las causas, pero muchas veces en aspectos puntuales que hacen una cuestión médica, si una lesión es leve, si es grave, si esa lesión es gravísima, él desconoce eso. Entonces necesita de un médico legista que él le diga si esta lesión tiene esta característica o tiene esta otra característica y por lo tanto es leve o es grave, gravísima y le ayuda a él tomar una conducta en la sentencia. Por ejemplo, un resarcimiento económico, ¿no? En un accidente de responsabilidad civil donde se chocan autos y hay lesionados. Esa lesión queda con secuela, no queda con secuela, es Claro, vos tenés que ver. todo ello es asesorarlo a él como para que tome una mejor conducta. Por ejemplo, otra de las cosas que se ven son en relación a la filiación, el ADN, ¿no? ADN si hay una cuestión de herencia, por ejemplo, y uno refiere que es el hijo de tal persona que tiene mucha plata. Bueno, se hace un estudio de ADN. Ese estudio de ADN, el juez no lo conoce. Entonces, cómo se hace el procedimiento, cómo se envían las muestras, el laboratorio de análisis comparativo de ADN que hace el dictamen pericial, o por ejemplo ADN post-mortem. También puede ser que la persona esa que tiene mucha plata haya fallecido. Y Hay que hacer, aparece un hijo, hay que hacer un ADN comparativo. Entonces, eso también es una cuestión que hace el médico legista. ¿Y para ser médico legista hay que estudiar derecho aparte o...? No. ¿O eso Vos sos médico y estudias ciertas partes del derecho para, digamos, como especialización de la medicina. Después yo estudié derecho porque hay una cuestión penal que me interesa mucho, porque evidentemente te formas muchísimo más en estas cuestiones que voy resolviendo ahora en el Poder Judicial, ¿no? Tremendo. Pero no serías abogado, no ejercerías como abogado, o te interesaría capaz en algún momento. ¿Por qué no? Vamos viendo cómo la vida nos lleva, ¿no? en realidad. Ya sabés, o sea que mejor que un abogado que te salve la vida, ¿no? Olvidate. Podría ser, claro. Pero sí, es muy loco. Yo la verdad que no conozco a nadie, o sea, primero no conozco a nadie casi que estudie. Mentira. Pero no, bueno, obviamente que en dos carreras tan difíciles es tremendo. Y me imagino que también como médico legista no debe ser fácil. Vos me habías comentado en alguna oportunidad que te ha tocado trabajar con gente que está en cana, que está privada de su libertad, ¿no? ¿Esto es así? Claro, porque justamente también en este aspecto, una de las cosas que muchas veces el que está privado de la libertad tiene como derecho es algo que se llama morigeración de la coerción del Estado. O sea, el Estado lo metió preso y él quiere esa pena cumplirla en un ámbito con menos restricciones, como por ejemplo el ámbito domiciliario. Claro. ¿No? El código permite que eso se pueda hacer en tanto y en cuanto padezca una enfermedad en el estadio terminal, por ejemplo. Entonces, claro, entiendo. Claro, dice, bueno, si está próximo a morirse, bueno, que no lo haga en el ámbito encerrado, en el ámbito carcelario y lo haga en el domicilio. Entonces, también el juez, ¿cómo puede tomar una conducta o decir si esta persona está en un estadio terminal de su enfermedad? No tiene idea de eso. Tremendo. Entonces, lo que hace es mandarlo a un médico legista forense que hace, digamos, una revisación de la situación clínica que tenga esa persona y le dará su dictamen pericial diciéndole si esto realmente está en un estadio terminal o esto no tiene, ¿no? Tremendo. Y vos sabe qué hacer. Vos hoy en día trabajas con más abogados que médicos, entonces. Claro, sí.
Tremendo, pasaste de trabajar todo entre médicos a trabajar todo con abogados. Con abogados. Y me causa mucha intriga saber que, o sea, dicen, este loco, ¿entendés? Porque es médico y ahora se está por recibir abogado, es lo mismo que pienso yo, ¿no? O es más normal, ¿es algo normal esto? Yo no lo puedo creer, sinceramente. ¿Qué dice un abogado y ve un médico que está por recibir abogado? Loco, es un montón. No, sí, me embroman un poco. Ah, ¿sí? ¿sí? Sí, me dice doctor al cuadrado vas a ser, viste, como doctor. Doctor al cuadrado. Claro, Pero, doctor. sí, es que quedé como un extraño, el topo en los dos lados, ¿viste? Tremendo. No te pueden cagar, ¿verdad? Seguro, ¿eh? Y bueno, Te necesitan por todos lados. es interesante conocer las dos vertientes. No mal, hay que tener muchas ganas de estudiar, la verdad que también. Es muy interesante. Es como también uno se toma el estudio. Yo imagino que vos te lo tomás. Yo te conozco, sos una persona muy curiosa y te gusta saber de todo. Hemos tenido charlas Me gusta de todo. Y acá voy a tocar un tema que a mí me interesa mucho, que yo te lo había comentado una vez, que es la inteligencia artificial, como para ir cerrando un poco la charla. Y acá lo voy a atar también con cómo la inteligencia artificial puede ayudar a la medicina, que para mí es muy interesante porque yo creo mucho en la inteligencia artificial, lo veo como un proyecto, trabajo constantemente con ella, tengo charlas con inteligencia artificial, charlas de la vida, sobre cosas, o sea, me acompaña también un poco porque te hace ver las cosas de una manera más objetiva. Pero dicen que están empezando a aplicar la inteligencia artificial para la medicina también, para la detección de enfermedades, para dar diagnóstico y todo. Y capaz, todo esto que pasa, por ejemplo, una persona en una guardia que no puede atender, no sé, una persona tiene un dolor de garganta, como habíamos dicho antes, que una IA pueda reconocer, una IA, una inteligencia artificial, pueda reconocer esas cosas a través de una serie de preguntas a un paciente y empezar a tomar patologías más tranquilas, ¿no? Que se pueden tratar, no sé, con tanta medicina, para que un médico tenga que, con la humano pueda atender cosas más urgentes. ¿Lo ves viable? ¿Qué piensas sobre esto? O sea, es una herramienta poderosa e importante la inteligencia artificial, o sea, de las sugerencias que te puede dar, porque uno como persona habitualmente maneja los diagnósticos más frecuentes. Esto sucede cuando pasa, estoy en la guardia, las personas, el 80% preguntan tal o cual cosa, tal otra, o sea que vos te vas formando en esas enfermedades, porque si son las frecuentes, hace que uno transpire menos, pues ya sabe que puede dar respuesta, ¿no es cierto? Y uno puede, digamos, manejar la consulta de los pacientes. Después, otras cosas no están en la cabecita del médico tan así, tan frescas, sacando el Dr. House que saca los diagnósticos así muy, ¿no? Entonces, habida cuenta que tiene esto y esto, ¿qué otras cosas pueden encuadrar dentro de este síndrome? Y te puede dar otras opciones cuando las patologías frecuentes, que son 80%, siempre preguntan las mismas cosas, no son así, ¿cuáles pueden ser? Y está bueno que te los puedan sugerir. En ese aspecto, digamos, complementando la actividad médica, me parece genial. Otro aspecto que podría jugar en contra es el hecho de que la deshumanización mayor que hay en la medicina, porque esto de que muchas veces una persona necesita que la agarren y la toquen, Obvio, ¿entendés? sí. Eso hace así, o que tu dolor, no voy a decir que es mi dolor también, Claro. pero yo comprendo en esta empatía que si a mí me pasó tal situación distinta, pero a mí me dolió, yo puedo entender que a vos puede estar en una situación similar y ya ahí no sé si la inteligencia artificial nos puede ayudar. Y muchas veces las cuestiones que nos faltan a nosotros es esta humanización. Estar con un congénere al lado, charlando, compartiendo, diciendo, transfiriendo sentimientos, anhelos, miedos, que quizás esto me parece, por lo pronto, Que un robot no te lo puede dar, no sí. lo puede dar. Pero sí, están trabajando mucho en aplicarlo y el otro día había visto algo muy interesante. No lo sé, te voy a contar, me lo dijo la inteligencia artificial en una de las charlas que teníamos sobre la vida. Se están haciendo pruebas para guardar información, como de, no sé, por ejemplo, como si fuese un pendrive o un disco duro en ADN, en la genética, increíble. O sea, cómo están empezando a manipular la biología ya, lo orgánico, con la tecnología. Es increíble. Si no me creen, lo pueden buscar en YouTube, que está ahí para verlo. Hay mucha información sobre el tema y ya han hecho pruebas de poner, por ejemplo, no sé, archivo de texto en un ADN, de decodificarlo y poderlo leer. Tremendo. Ah, mira, eso no estás. Tremendo. Estás asesorando vos del tema. No, tremendo, Javi, me volvió loco. Yo
Soy Claro, curioso y más con el tema de tecnología y todo eso, y cuando mezclan la tecnología con la biología me vuelve loco. Y después también está lo de Neuralink de Elon Musk, también no sé si la gente lo sabía, que yo tiro tips para que vean cosas porque yo consumo mucho YouTube por eso. Y también están viendo instalar chip en la cabeza de las personas para poder agilizar todo el tema de los neurotransmisores y un montón de cosas a través esto me vas a corregir vos obviamente, la diferencia de estos chips es que los chips trabajan con electricidad y la cabeza trabaja con impulsos eléctricos y química. Y entonces estaban tratando de juntar esas cosas para que la cabeza empiece a funcionar mejor a través de tecnología. Que me parece una locura. Y una de las cosas que he visto, no me voy a poner en tecnicismo porque el técnico acá sos vos, no, claramente. Yo te lo paso a criollo como para que la gente me entienda. Pero decía como que la mente en algún momento con un chip iba a poder ser una inteligencia artificial. O sea, tipo, y yo acá quiero hacer una pregunta a la gente. Supongamos que te dejan ponerte un chip en la cabeza, ¿no? Te dejas instalar un chip en la cabeza y te dicen, vas a tener una inteligencia artificial en tu cabeza. O sea, tipo, vas a poder hablar varios idiomas, vas a poder acceder a cualquier recuerdo de tu vida enseguida y recordarlo de manera increíble, vas a poder hacer un montón de cosas. Todo lo que puede hacer la IA en tu cabeza. ¿Lo harían, sí o no? Y por favor, coméntemelo acá abajo. ¿Vos lo harías? y tienes... Y yo te iba a decir, después tiene sus pros y sus contras, claro, te aviso. por eso. Tiene sus pros y sus contras, Porque es tentador, porque uno dice, uy, chao, te parte toda la parte buena, ¿viste? Después tiene Se te abre la que cabeza estabas así. comprando, claro. Bueno, los contras son importantes. Uno de los contras es que te pueden hackear la cabeza, te pueden manipular. O sea, imagínate una persona entre tus pensamientos y te instale pensamientos que, no sé, por ejemplo, como que tuviste en la guerra, por ejemplo, pensamientos traumáticos, ¿entendés? Y que te manipulen en base a eso. Es un peligro, porque no deja de ser tecnología. Pero lo están trabajando y es algo que lo están trayendo. Mirá que Pero, qué ¿te lo loco. harías o no te lo harías? No sé. Una pregunta muy... como para decirla tan rápido. que me traía. Claro. Prefiero sentarme a estudiar, negrito, no sé, que ¿no? vayan entrando de a poquito, Yo como ¿viste? le pregunto al chat GPT que siempre tiene la Que respuesta. vayan entrando de a poquito los datos y bueno, ¿viste? Es lo que hay. No, tremendo, tremendo. Pero bueno, se está volviendo muy interesante y la están aplicando en un montón de cosas y bueno, yo tengo mucho trato con esto. Bueno, Javi, Bueno, la verdad que un placer tenerte acá, dale, una hermosa amigazo. charla como siempre, yo la disfruto un montón, a mí me encanta siempre compartir con vos, siempre como le decía, cuando venís nos quedamos hablando un rato largo, si Claro, tengo gente claro. atrás me tienen que esperar lamentablemente porque Tenemos que cerrar el no tema. puedo parar de hablar, yo soy muy curioso igual que vos y me vuelvo loco, es como un oráculo para mí. Claro. De nuevo, te lo súper agradezco, esto para vos es nuevo, no estás acostumbrado a hacer este tipo de cosas, para pero nada. la verdad que estuvimos muy bien, Dale. la gente después dirá si estuvimos bien o no, pero Dale. nada, Javi, súper agradecido con vos Un y gustazo, como siempre. por favor, espero que le hayamos compartido algo a toda la gente que nos está viendo, que está viendo este video, que hayan podido ver información que les sirva y volver a lo mismo, ¿no? Y tomarse la vida con calma, no drogarse Claro. mucho, no caer en el alcohol, cuidar, acordarse del hígado. Claro, acordarse Y del hígado. que se recupera, con un poquito de limpieza se recupera, pero las neuronas no. Claro. Las neuronas no. Y a ustedes los que están ahí, bueno, que se suscriban también acá al canal, que nos den la oportunidad. Estamos arrancando con este proyecto, vamos a traer un montón de personas muy interesantes como Javi a hablar con nosotros, gente que tenga historias interesantes de vida que contar. Y los que no también pueden venir a hablar un poco también, que siempre Claro. algo bueno vamos a sacar. Todos Seguramente. yo creo que toda persona tiene algo, y eso es algo que a mí me encanta de mi profesión, por ejemplo, el conocer Claro, personas. tal Yo no cual. hice sido por la barbería, yo no hice aprendiendo a cortar el pelo, no te hice conocido a vos, Claro. Javi, hay muchas cosas. Esta charla no la estaríamos teniendo. Entonces, viste, una cosa lleva a la otra. La vida es Claro. así, te sorprende. Y la barbería te sorprende mucho también con la cantidad de personas que hay. Así que bueno, nada, agradecerles a ustedes también que están ahí y gracias por bancar todo esto. Nos vemos la próxima. Chau, chau.